La rueda de la justicia. Mientras tanto, el comisario acababa de ver todo el material que Julián le envió. No había duda de los nexos entre Alex y su grupo, con Amaro. Las grabaciones enviadas de forma anónima situaban a los delincuentes vivos dentro de la cabaña y más tarde afuera, siendo ejecutados por su líder. A la vez que estaban las grabaciones de las llamadas telefónicas. Se reunió con el juez y el fiscal de inmediato. Esta no es la única causa a investigar. El intento de asesinato de las hermanas Beltrán es tan solo uno de los cargos que sospechos son organizados por Amaro, dijo el comisario. No existe forma que la defensa pueda rebatir la alianza de estos delincuentes con el acusado. Rastreamos transacciones de dinero, desde las cuentas de Amaro hacia la de los delincuentes. Los tenía trabajando para él, desde que se fugó su hermano Mateo, dijo el fiscal. El único problema es la entrega anónima del material que tienen como evidencia, dijo el juez. Eso es porque debido al poder económico de Amaro le tienen miedo. ¿Quién en su sano juicio se iría contra un asesino millonario?, dedujo el comisario. Está bien, desde ahora comiencen a armar sus casos. Abriremos un juicio inicialmente por intento de homicidio, asociación ilícita y como autor intelectual de las muertes de los 5 últimos delincuentes. Mandaré a agentes con una orden de arresto, fijaré una fianza muy alta y en caso de pagarla, ordenaré arresto domiciliario con dispositivo de rastreo en su tobillo. Eso les dará tiempo a que investiguen más y encuentren gente dispuesta a testificar, dijo el juez. Gracias, señor juez, se despidió el comisario. Por favor, señor juez, no se olvide mi solicitud de intervención de llamadas de Amaro y todo aquel que se contacte con él, le recordó el fiscal. Sí, ahora le diré a mi asistente que se encargue de eso, dijo el juez. Saliendo de la oficina del juez, el comisario y el fiscal se miraron y sonrieron en silencio. Este caso sí que va a coronar tu carrera, dijo el fiscal dándole palmaditas de ánimo al comisario. Y pensando en lo difícil de llevar adelante todas esas causas interconectadas. Son tantos líos gordos, que me llevará mucho tiempo, presiento. Ese Amaro se defenderá como animal acorralado, desde ahora debemos cuidar nuestras espaldas, dijo serio el comisario. Lo sé, y por todo el trabajo que ese desgraciado nos dará deberíamos ir al funeral a ver cómo lo arrestan delante de todos, dijo riendo el fiscal. Sí, vamos. Quiero ver qué tan arrogante se muestra ahora, añadió el comisario recordando la última vez que estuvo en su oficina. Desde ese momento tanto el fiscal como el comisario y sus respectivos equipos debían moverse en completa alerta y portar siempre chaleco antibalas. Y se prepararon para ir a presenciar el funeral. Por su parte, Leonardo mandó a Julián a que le saquen fotos a Amaro, sepultando a su familia y que lo siguieran. Estaba seguro que durante el día, la policía procedería con su arresto. El equipo de odiosos de la red de su padre se haría cargo de publicar las fotos y terminar de hundir su imagen de manera definitiva. En el cementerio más caro de la ciudad, iba una larga línea de autos tras 5 carrozas fúnebres que trasladaban los restos de las víctimas de Amaro. En un auto de vidrios polarizados iba Amaro con su esposa. Ella no hablaba nada, era como un zombi pálido, que solo seguía a Amaro de su brazo, con su mente totalmente perdida en el horizonte. El rostro de Amaro tenía la expresión más sombría que un ser humano pudiera concebir. Era imposible para cualquiera saber qué pasaba por su mente, solo que no era nada bueno. Pues no eran gestos de pena precisamente. Amaro solo reponía fuerzas para averiguar quién lo estaba hundiendo. Por lo de los videos tenía claro que eran los Antibáñez para autodefenderse, pero a él le importaba quién lo había puesto como enemigo de los mafiosos que masacraron a su familia. No creía que las hermanas pudieran hacerlo directamente, no tenían dinero como para hacerlo. Sospechaba por un lado que fuerzas ocultas de Mateo serían una hipótesis, o los 3 cómplices que le ayudaron a tenderle la trampa a su hermano en la empresa, y que sorpresivamente se fueron vendiendo sus acciones, para matarlo y sepultar cualquier sospecha futura contra ellos en las calumnias contra Mateo. Pero no podía determinar bien la causa de tal venganza. Por eso, sus sospechas no estaban del todo claras. Aunque en los videos el líder dijera que le debía 7 muertos, bien podía ser un distractor. No veía la forma que un grupo de mafiosos se equivocara tanto en culparlo de 7 muertes. 7 asesinatos que nada tenían que ver con él. Llegaron al cementerio y tras la ceremonia cuando bajaban uno por uno los ataúdes de las víctimas, la esposa de Amaro por fin pudo usar sus cuerdas vocales y se puso a llorar y gritar fuera de sí. Se volvió contra Amaro y delante de todos le gritaba a todo pulmón.
¿Qué es lo que has hecho esta vez, maldito, para que exterminaran a toda tu familia? ¿Qué has hecho, que hiciste infeliz? Y le daba puñetazos al pecho de Amaro mientras otros miembros de la junta se apresuraron a separarlos. Pero les era difícil controlarla. Tanto era el dolor de perder sus hijos y nietos que tenía una fuerza inusitada. Luego que tomó aliento continuaba. Esto es por Mateo, cierto, es su venganza porque no te conformaste con que él se casara con la mujer que tú querías. No paraste de envidiarlo hasta que derrumbaste tu propia casa. Tírate a ese agujero junto con tus hijos basura y muérete de una vez. ¿Cómo es posible que tu maldita obsesión por Sabrina llegara a tanto, enfermo de mierda? Se lastimaban sus cuerdas vocales del odio y la potencia de sus gritos. Pero Amaro no decía nada ni se defendía, ya que en parte las acusaciones eran verdad. El amor de su vida era Sabrina, la esposa de su hermano, quien nunca se fijó en él. Siempre lo vio solo como amigo, hasta el día que Mateo se ganó su corazón. Y la rivalidad que sentía por su hermano se multiplicó en extremo desde ese momento. Sabrina era la hermosa rubia, de ojos verdes espectaculares y modales de reina que él siempre deseó. De hecho, cuando la propia esposa de Amaro se dio cuenta, cayó en la depresión, el insomnio y la dependencia a los medicamentos, tras descubrir que su matrimonio no era más que una farsa. Solo se casó con ella y tuvo hijos porque también era rubia y sus ojos eran verdes, pero nunca la amó de verdad. Llevaban muchos años durmiendo juntos, pero ya el sexo no existía entre ellos. Amaro se satisfacía con mujeres extrañas cuando lo necesitaba. Los fotógrafos de Julián se dieron un festín con la escena y todavía faltaba lo mejor. Llegaron en una ambulancia a llevarse a la esposa de Amaro, tras inyectarle un sedante, y cuando se fue y sus hijos yacían bajo tierra, se acercaron los policías y procedieron al arresto. Señor Amaro Beltrán, queda arrestado por intento de homicidio contra sus 3 sobrinas, asociación ilícita con delincuentes de amplio prontuario y sospecha de ser el autor intelectual de la muerte de 5 hombres. Presuntamente bajo sus órdenes, dijo el agente mientras terminaba de leerle sus derechos y ponerle las esposas. Todos los asistentes al funeral, incluido el cura que ofició el servicio, tenían sus bocas abiertas de par en par. Amaro dirigió su mirada de odio contra el comisario y el fiscal, que lo miraban sin ninguna expresión en sus rostros. Infelices, no podían esperar a que llegara a mi casa. ¿Qué respeto tienen por los muertos?, les gritó a los 2 hombres de la ley. Creo que es más preocupante tu falta de misericordia para con tu hermano, cuñada y sobrinas, dijo el comisario. Luego los agentes metieron a Amaro en una patrulla y se fueron. Por la tarde, nuevamente el escándalo estalló en los canales de televisión tradicional, las redes sociales y nuevos sitios para descargar fotos y videos de lo sucedido en el cementerio se habilitaban. Todos simultáneamente veían las noticias. Leonardo con una sonrisa de oreja a oreja, porque esto definitivamente haría ver a Amaro como un monstruo, esculpándolo a él de todo el daño por los videos. Eduardo desde su casa con su esposa miraban con asombro y un resquicio de lástima por la mujer de Amaro. Y todos los miembros de la junta en sus respectivas casas. También Daniel Lozano y Evan Santander en la oficina del CEO y hasta las hermanas Beltrán, que fueron notificadas vía teléfono por los hermanos Ceilán. En la televisión anunciaban: noticias de último momento, escándalo en funeral de familia Beltrán, Amaro es arrestado por serios cargos. La conductora del programa informativo daba inicio a la transmisión anunciando: hoy se oficiaban los servicios fúnebres de quienes fueran los hijos, yernos y nietos del empresario Amaro Beltrán, pero a pesar del dolor, el oficio no pudo terminarse con tranquilidad. Primero, testigos y material que se nos ha facilitado muestran cómo la propia esposa de Amaro Beltrán sufrió un colapso nervioso. Entre sus muchos dichos, acusaba directamente a su esposo de ser el causante de la muerte de su familia, ventilando, entre otras cosas, sus sospechas de actividades poco honorables por parte de su esposo, que serían el motivo principal de esta venganza mafiosa. Más aún, acusó públicamente a su propio esposo de estar obsesionado con la mujer de su hermano, Sabrina Beltrán, quien se encuentra supuestamente prófuga de la justicia, junto a su esposo Mateo. Tras lo sucedido, la esposa fue trasladada al hospital y luego de ello el escándalo se hizo aún mayor. Por favor, pongan atención al video donde se muestra el arresto del empresario y la lectura de cargos y sus derechos por parte de los agentes. Concluyó la reportera y dieron paso a transmitir el video en donde se decía a viva voz los primeros cargos que le añadían a Amaro. En la casa de Simo Wang. No lo puedo creer, la justicia comienza a llegar.
dijo Bárbara incrédula y ansiosa. Sí, lograron relacionarlo con los tipos que querían secuestrarnos, exclamó Regina sonriente. Pero Andy estaba por demás seria. Los cargos contra Amaro no eran su mayor sorpresa. No tenía idea que ese infeliz estaba obsesionado con nuestra mamá. ¿Acaso papá no sabía eso? ¿Cómo pudo trabajar tantos años al lado de semejante tipo sin desconfiar? Pensaba en voz alta Andy. Y sentía más repulsión contra Amaro. Quizás alejarse no resolvería las cosas, o sencillamente ese Amaro es muy bueno ocultando sus sentimientos e intenciones. Analizó Simo. Sí, Andy, recuerda lo bien que fingía como tío amoroso mientras nos regalaba juguetes y nos compraba dulces y helados, dijo Bárbara. Sí, hasta nos sentaba en sus rodillas y acariciaba nuestros cabellos, recordaba con recelo Andy. Mientras en la casa de Simo amanecía, en la casa del CEO ya había anochecido. Estaban reunidos Daniel, Evan y Dimitri. Dimitri era el hombre que necesitaba Daniel, un ruso en extremo hábil para rastrear personas a través incluso de países. Lógicamente no era su verdadero nombre y solo aceptaba pago en efectivo. Aparecía y desaparecía como fantasma. Y tenía una habilidad única para camuflar sus rasgos faciales que se paseaba por todos lados sin problemas. Su especialidad, la vulneración de cualquier sistema, todo lo que transmitiera información. Y además tenía contactos importantes de diversos tipos de personas. Bien, sospechamos que el tipo que acabas de ver en las noticias inculpó a su hermano Mateo. Necesitamos encontrar a Mateo y su esposa. Puede que incluso estén secuestrados o heridos. Salieron hace más de 2 meses de esta ciudad y necesito contactarme con ellos para ofrecerles mi ayuda, dijo Daniel. Daniel también quiere un grupo de hombres extras que te apoyen en caso de que la situación se ponga peligrosa. Pues no sabemos si están en apuros qué clase de personas puedan tenerlos, dijo Evan. Entiendo, necesita a Mateo y su esposa sanos y salvos. ¿Y qué hacemos con quienes los tengan en caso de secuestro? Pregunta Dimitri. En la medida que no represente un riesgo para el matrimonio o tu gente, que queden vivos y arrójalos amarrados a la comisaría más cercana. Pero si no pueden o no es conveniente, decidan ustedes, no quiero saber más de lo necesario, dijo Daniel y Dimitri sonrió. Bien, esta es mi tarifa con 5 hombres bien entrenados y armados con lo mínimo para un asalto simple. Si se necesita más armamento, el precio sube. Le entregó el papel a Daniel, la suma era fuerte, pero Daniel no titubeó. Está bien, acepto esa cifra. Yo cobro por adelantado, señor Daniel, dijo Dimitri con sus ojos azules inexpresivos y su piel blanca como la sábana de una morgue. La mitad ahora y la otra cuando tenga contacto con el matrimonio, dijo firme Daniel. Eso no es negociable, señor, dijo con tono opresivo Dimitri. Tú sabes dónde vivo y de seguro detalles íntimos de mi vida antes de venir aquí. Yo de ti no sé nada, ese aspecto y tu nombre no son reales. ¿A dónde me puedo escapar yo para no pagarte? Pero tú para mí siempre serás un fantasma, dijo Daniel con la severidad que igualaba el aura fría de su contratado. Si se trataba de ejercer presión, el CEO no era precisamente un novato. Dimitri sonrió y dio un sorbo a su trago. Luego dijo: Entiendo el porqué de su fama como empresario, señor. Y confiaré en su palabra. Los reportes de avance serán diarios vía texto a este teléfono que le dejaré. Al terminar el trabajo lo destruirá y tras mi pago desaparezco de su vida. Si todo sale bien, es posible que te pida otras cosas, dijo Daniel y Dimitri se levantó de su silla y le hizo un gesto de despedida. Tu mitad concertada estará mañana a mediodía en el lugar que solicitaste, dijo Daniel. Mientras las hermanas desayunaban alegres al otro lado del mundo, Amaro era fotografiado y se tomaban sus huellas para encerrarlo en una celda. Su audiencia sería al otro día. En tanto, la madre de Leonardo fue al hospital a ver a la esposa de Amaro. La esposa de Amaro se hallaba con la mirada perdida cuando entró la que en secreto era su amiga. Mi sentido pésame por lo de tus hijos y nietos, me escapé un rato de Eduardo para venir a verte. ¿Qué quieres hacer?, pregunta la madre de Leonardo. Pensaba matar a esa maldita Sabrina. De seguro era una provocadora cuando joven, por eso entusiasmó a ambos hermanos. Pero que Amaro no me amase nunca es lo que menos me importa en este momento. Mantengamos a esa y su marido donde están.
Veré cómo se desarrollan las cosas y los usaré según me convenga en su momento, dijo la esposa de Amaro. Está bien, sabes que tenemos nuestro pacto, que nuestros maridos arreglen sus problemas. Tú me ayudaste a librarme de la amante de Eduardo y ahora te devuelvo la mano, dijo la esposa de Eduardo. Estas dos mujeres eran aliadas desde hacía muchos años en secreto. Como mujeres de alta sociedad no podían en su momento hacer un escándalo por las infidelidades de sus esposos. En su forma machista de ver las cosas, arremetían contra sus rivales. Cuando la mujer de Eduardo estaba por dar a luz a Leonardo, se enteró que éste se había encaprichado con la sirvienta, una joven hermosa que llegaba de vez en cuando a trabajar para juntar dinero para sus estudios. La joven no le hacía caso a Eduardo y éste más se interesaba en ella. Hasta que la joven dejó de ir a trabajar a esa casa. Pero Eduardo la persiguió. La madre de Leonardo siempre pensó que eran amantes, ya que después vio a la joven embarazada. No supo en ese momento que esa joven no accedió por propia voluntad a entregarse a Eduardo. Por ello, buscó métodos para negarle trabajos, el acceso a la universidad que quería entrar la joven y 1000 infiernos más, en que la esposa de Amaro fue su cómplice. La pobre joven, embarazada y en la ruina, cayó en una tremenda depresión. Y todo lo que hicieron, jamás lo supieron sus esposos. Pues siempre ocupados en sus negocios y estando poco en casa, ellas que no trabajaban fuera y solo se ocupaban de las cosas de sus hijos con sus ejércitos de sirvientes, les sobraba tiempo para conspirar contra sus rivales. La madre de Leonardo, al igual que su hijo y sus sobrinas, usó cuanto quiso su dinero para atormentar a los más pobres e indefensos. Si de alguien heredó lo abusivo Leonardo era de su madre, y esa manera de obsesionarse por quien lo rechaza de su padre. El matrimonio Santibáñez no podía quejarse mucho en realidad, que su hijo se comportara como un abusivo y psicópata, ya que es difícil luchar contra la genética y desarrollarse en un ambiente que solo en apariencias es honorable y correcto. La inteligencia de Leonardo desde muy pequeño le permitió ver cómo eran realmente sus padres y de ellos aprendió. Poco sabían estas dos mujeres que estaban a punto de enfrentar su pasado, que pensaron quedaría sepultado para siempre. Mientras tanto, en una playa hermosa de Italia, el exmarido de Bárbara estaba con su amante, Antonella Molinar, tomando el sol en su yate. Ya había dejado de salir con la modelo que salía en las noticias, y ahora estaba con la nueva amante, quien era muy hábil en las artes amatorias y le engatusaba cada vez más. Antonella era la amiga de Bárbara, en quien depositó sus últimas esperanzas, para que fuera a ver regularmente el buzón en donde sus padres les harían llegar noticias. La conoció ya que ésta tenía un pequeño spa en el centro de la ciudad donde vivía, y Bárbara se acostumbró a ir a su negocio para atenderse durante los 3 años que estuvo casada, hasta que formaron una amistad. En realidad, Bárbara se aferraba a su compañía porque sus antiguos suegros no la querían, no estaban de acuerdo con la elección de su hijo. Y cada vez que podían, sobre todo la suegra la criticaba tratando de humillarla por el solo hecho de no tener raíces italianas como le hubiese gustado. Se reían en las cenas o fiestas familiares hasta de su acento al intentar hablar en su idioma. Pese a todo, Bárbara aguantó tamaña injusticia por amor a su marido. Lo que ignoraba Bárbara es que esa falsa amiga había recogido 2 veces mensajes de sus padres y sin abrir siquiera los sobres los destruyó. Estaba tan interesada en quedarse con el ex de Bárbara que lo que menos quería es que la joven tuviera la oportunidad de colaborar con sus padres, y estos lograran probar su inocencia. Pensaba que tan solo por el interés, el ex infiel podría querer volver con su legítima esposa, al enterarse que ya no era una mujer pobre. Arriba del yate, el ex de Bárbara, Ángelo, ni siquiera recordaba que su hermosa mujer se fue estando embarazada, ni se preocupaba de si había abortado. Solo estaba horas en la cubierta de forma desvergonzada teniendo sexo con su amante. En poses escandalosas, al punto que los pocos tripulantes del yate se escondían bajo cubierta para no escuchar los ruidos exagerados que hacía la mujer, para darle a entender a Ángelo que era el mejor amante del mundo. Pero todo era falso, ya que en su interior a ella le aburría sobremanera a Ángelo, lo encontraba poco atractivo, lo único interesante era su billetera. Y en su casa convivía con su pareja, un tipo vicioso y que frecuentaba los peores ambientes. Pero hacía todo lo que le gustaba en la cama a ella. Este timador era quien le producía los verdaderos orgasmos a Antonella. Sus encuentros hasta ahora eran bien lucrativos. Ya había logrado que Ángelo le abriera un nuevo local para generar más dinero. Le había intervenido el teléfono a pedido de su verdadera pareja para saber datos de sus locales de productos de lujo. Y orquestaron 2 robos grandes en donde la familia de Ángelo perdió millones de euros. Pero este ni sospechaba de su amante.
pero Antonella quería más. Necesito una droga que altere a ese estúpido, por más caliente que esté siempre se coloca protección. No quiero dejar que me toque indefinidamente mientras se decide a acostarse conmigo sin protección para que me quede embarazada. Dijo irritada a su pareja. Un extra calentador, reía el tipo. No es broma, hemos conseguido poco para todo lo que tiene. Necesito un hijo para sacarle más, dijo ella. Si no le importó su propia esposa, ni su hijo, ¿por qué piensas que te va a dar dinero a ti? Porque yo no soy como Bárbara, a mí me va a pagar por las buenas o por las malas. Respondió luego, apretaba los dientes de la indignación de las precauciones que tomaba Ángelo. Esa es mi putita, dijo el tipo orgulloso. Y se dispuso a amarrar a Antonella para tener su sesión de sexo a su manera. Por su parte, el ex de Regina, Gianni, era primo de Ángelo. Los padres de ambos eran socios, y eran dueños de centros comerciales repartidos a lo largo de todo el país, en donde se vendía toda clase de objetos de lujo, ropa, accesorios, joyas, productos de belleza y todo lo que llamara la atención de los ricos. Tenían el control de este negocio desde hacía generaciones. Y Gianni, aprovechando su soltería, trabajaba poco y se andaba de fiesta en fiesta acostándose con cuanta modelo o mujer hermosa y famosa tenía a su alcance. Tampoco recordaba en absoluto a su hermosa mujer Regina, quien vestida con los productos de su negocio se veía como una legítima integrante de la realeza. Solo despilfarraba fortunas con estas mujeres. Y al otro lado del mundo, en la casa de Leonardo Santibáñez, la desesperación comenzaba a reinar. Estaba en su casa sentado con su rostro sombrío mientras recibía las excusas de Julián al no poder encontrar el nuevo paradero de las hermanas. Hemos revisado hasta las cámaras del aeropuerto, se ve un grupo sospechoso. Conseguimos los nombres y fuimos hasta esa ciudad. Pero ese grupo en algún punto del viaje se evaporó en el aire y no dejó rastro. Dijo nervioso. ¿Y con tu soplón de la policía, tampoco? No pudieron salir solas. Alguien les ayudó, dijo, y el tono de su voz estaba cargado de opresión. Ni siquiera las agentes que fueron heridas tratando de hacerse pasar por ellas lo saben. Ese día alguien del departamento llegó a llevárselas. Todos los agentes al parecer tenían asignadas tareas distintas y solo sabían de lo que les tocaba hacer. Mi soplón intentará averiguar más, pero no será rápido, se debe tener cautela, advirtió Julián. Desde hacía unos días, lograron sobornar a un oficial que tenían infiltrado en el departamento de policía. Y trabajaba para Leonardo indicando todo lo que veía y escuchaba. ¿Y ese infeliz de Daniel Lozano? Su rostro en una mezcla de rabia y celos. Lo hemos observado, además de reunirse con gente de negocios tanto nacionales como extranjeros, lo único que notamos es su semblante deprimido. Lo más probable es que tampoco sepa de ellas, respondió Julián. Bueno, por lo menos no se está dando gusto con el cuerpo de Andy. Porque todavía me ronda la idea de verlo morir, muy agónicamente. Solo es que me falta tiempo. Me quitó lo que más quería, esa basura no va a quedar impune. Estúpida Andy, se entregó a un infeliz que no sentía nada por ella, ni tampoco se esforzó por tenerla. Solo que quiero encontrarla primero, luego ajusto cuentas con ese maldito ladrón. Llegaba a bufar del enojo, luego se calmó un poco para preguntar. ¿Y Gala, sigue trabajando con ese Daniel? Sí, señor, la hemos visto entrar y salir. Leonardo sonrió burlonamente. Al parecer esa Gala es más astuta de lo que imaginé, no solo los hizo pelear, seguro se está acostando con ese Daniel para curarle las penas. Río satisfecho Leonardo de pensar que sepultó en el corazón de su rival cualquier deseo de estar de nuevo con Andy. Y en su rostro, de rasgos hermosos pero malignos, brillaban sus ojos disfrutando al imaginar la derrota de Daniel. Su dolor, que estaba seguro que experimentó por la decepción, ya que se dio el lujo hasta de esperar que se ilusionen bien, antes de dar el zarpazo cargado de veneno. Le dio la orden a Julián para que intensificaran esfuerzos en encontrar a las hermanas. Y como era fin de semana, se daría una vuelta por el lugar que siempre frecuentaba Gala, ya que ésta, días antes, le había invitado a salir. Quería saber los detalles de ese encuentro que preparó para que Andy odiara a Daniel y lo desterrara de su corazón. Llegó de noche al club de moda, vestido elegante y seductor. Al bajarse de su auto de lujo, las jóvenes se le quedaban viendo no solo por el dinero que se evidenciaba por el auto, la ropa y los accesorios carísimos que llevaba puesto, sino por su desplante,
que a pesar de todo lo que se decía de su persona, caminaba entrando al local como si fuera intocable y le importara un comino lo que pudiesen hablar de él. La arrogancia y frialdad al enfrentar los ataques lo mostraban como un hombre fuerte. Y su mirada maliciosa sobre las curiosas provocaba nervios y una inesperada tensión sexual. Muchos jóvenes, pese a que lo consideraban un canalla por los videos filtrados, de todos modos, no podían quitar sus ojos del joven, era un desgraciado demasiado atrayente. Este les dedicaba una mirada provocativa y seguía su paso, riendo satisfecho de su impacto en las jóvenes. Gala estaba sentada en una sala VIP con un par de amigas. En cuanto entró Leonardo, ambas salieron y le sonrieron a Leonardo al dirigirse a la puerta. Leonardo escaneó a Gala, que estaba sentada en el sofá con una minifalda de diseñador y sus sexys piernas cruzadas de forma incitadora. Bebía su trago lentamente tocando el borde con sus labios carmesí, y sonrió mirando a su cómplice. Y este se quedó unos segundos con sus ojos en su escote mirando con descaro, sentándose al lado de ella para tener una mejor vista de ese par de senos tan provocativamente expuestos, y por demás exuberantes. ¿Qué tal tu misión, Gala?, pregunta Leonardo mientras paseaba sus dedos por el cuello de ella. Todo un éxito, si vieras lo sexy que me veía arriba de ese escritorio, y Daniel sin corbata y su pecho desnudo siendo besado por mí, justo cuando entró ella. Respondió Gala y dejó su trago sobre la mesa para mirarlo incitadoramente y morder el borde de sus labios, mientras sonreía. ¿De verdad? ¿Y qué reacción tuvo ella?, pregunta Leonardo mientras sus dedos ahora bordeaban todo el contorno de la ropa que cubría los senos de Gala. Se quedó paralizada mientras sus ojos se le llenaron de lágrimas. Intentó salir, pero él la metió dentro de la oficina primero. Ella no decía nada, ni se atrevía a mirarme. Él intentó explicarse, pero ¿qué podía decir? La duda quedó sembrada. Y lo mejor llegó después, dijo Gala mientras subía ambas piernas cruzadas sobre el regazo de Leonardo, quien observaba las piernas con gusto mientras seguía preguntando. ¿Qué más pasó, gatita?, le hablaba con voz baja, cargada ahora de deseo. Algo muy malo debió saber Daniel Lozano, porque al par de días me llamó a su oficina a coquetearme delante de ella, y para ofrecerme más contratos y dinero. Creo que a esa altura ya no estaban juntos, sus archivos se ven que los tenía arrojados por millones en el suelo, y la obligaba a ella como una esclava de rodillas en el piso levantando su desorden. Y escuchando toda nuestra conversación candente. Hasta sentí lástima de ella, antes de salir pude ver que se dio la vuelta para que no viera que estaba llorando. Rió Gala. ¿Así de mal terminó su pequeño romance?, dijo con asombro Leonardo, y tenía ya sus manos sobre las piernas de Gala, que recorría sin ningún recato. Peor, después supe que le restregó en la cara a Lola. Un día tuvo un accidente, me enteré porque le negó hasta el taxi mientras él tenía planeado salir de fiesta con sexo incluido con Lola. Lola y él acordando citas frente a ella. ¿Te imaginas? La pobre no aguantó el odio de Daniel y renunció. Escuché rumores que se supo que tenía más estudios y le negaron un trabajo mejor pagado porque Daniel ordenó, y ella desapareció de la compañía. Ni la nombran por ahí ahora, dijo Gala. Leonardo recordó el día que atacaron a Andy, no había duda, la trampa de Gala y Lola, más la información que él envió los separó para siempre. Pero se le fue la mano, porque en el proceso Andy casi muere y ahora de la pura decepción se había ido hasta de la ciudad. De pronto toda su alegría se tornó en zozobra. ¿Qué pasa, Leo? ¿No estás conforme con el resultado de la misión?, preguntó Gala mientras dejaba caer sus zapatos y con un pie rozaba la zona íntima de Leonardo. Lentamente para distraer su mente de esa Andy y excitarlo. Este no dijo nada, solo se dejó llevar por la provocación de Gala. Mientras deslizaba su mano bajo su minifalda, llegando a su intimidad y comenzó a estimularla, con destreza experta. Hasta que Gala estaba húmeda, y los dos solo gemían y se daban miradas desesperadas. Leonardo con una mano, arrancó la ropa interior de Gala, que no alcanzó a decir nada. Tomó sus piernas y la giró boca abajo. Y con ella esta vez desahogó su estrés. Sus movimientos llenos de fuerza e impotencia por no poder encontrar a Andy no se saciaron hasta después de mucho rato. Apenas si se tomó el tiempo de ponerse protección y sin ningún preámbulo se abalanzó sobre Gala. Con una mezcla de lujuria y furia, que a toda costa quería liberar. La provocadora actriz solo soportaba el ataque a su cuerpo, empuñando los cojines mientras sus manos temblaban en los primeros minutos, y en muecas de angustia y al borde de desfallecer tras pasado el tiempo que para ella no terminaba nunca. La embestía sin piedad,
mientras Gala mordía los almohadones y se desesperaba por detenerlo. Leonardo retuvo en la sala VIP a Gala toda esa noche entre bebiendo y alternando sesiones de sexo desesperado. Gala salió ebria del lugar. Leonardo mandó a su guardaespaldas a meterla en un taxi y mandarla para su casa. Salieron cuando casi no quedaba gente. Nadie vio su pelo rubio desgreñado, su maquillaje hecho un desastre por el sudor y las lágrimas que se le salieron, y lo mal que caminaba por su cuerpo adolorido y los efectos del alcohol. Horas más tarde amanecía en esa ciudad y muchos como día domingo le costaba levantarse de su cama y sobreponerse a su realidad. Leonardo estaba tendido en la cama pequeña que usó Andy mientras vivió con él. Y solo pensaba en qué dirección debía seguirla, dónde podría estar. Cuanto más tiempo pasaba, más se fijaban sus imágenes en su mente. Era como si su ausencia la hiciera cada vez más real en su cabeza, más nítida su figura, sus labios, ese cabello largo y hermoso y sus ojos de ese azul intenso, aumentando su tormento. Amaro, tras una dura lucha y una enorme suma de dinero, salió bajo fianza, y estaba en su sala desde temprano revisando documentos, esperando a reunirse con la gente que tenía investigando lo sucedido con sus hijos. Su esposa ya no vivía con él, se mudó a una de las cabañas que poseían y se llevó sus cosas. Si bien recién empezaba la investigación para su juicio, ya se sentía como un preso. Sin poder salir, sin sus hijos y nietos, sin su mujer, aunque fuera para que le gritase que se muriera. Hacía un tremendo esfuerzo por reponerse al mar de problemas que enfrentaba sin descanso, y sin nadie más que su asistente y los matones que pagaba. Amaro pasó de tenerlo todo, a quedar solo con la lucha tormentosa para que no lo expulsaran de la empresa. Lo único que le quedó fueron problemas, y lo poco de humanidad, que día con día se deshacía, como la nieve derretida al sol. Daniel Lozano trataba desesperadamente de concentrarse en su empresa. Sabía que necesitaría de dinero para que Amaro no se saliera con la suya cuando encontrara a los padres de Andy, y su empresa debía ser más poderosa, para detener cualquier influencia que Amaro quisiera poner sobre el sistema judicial. Presionaba sin descanso a Giuseppe, Vicente y Carlos para aumentar las ventas a porcentajes jamás logrados. Tenía la compañía trabajando sin descanso para acrecentar y expandir su posición en el mercado. Y contrató en secreto a personas ajenas a la empresa, para que se ganen la confianza de Amaro como proveedores. Con tiempo, planeaba a futuro dar un duro golpe a la estabilidad de la compañía de Amaro a fin de que éste no esté en condiciones de comprar jueces si se viese acorralado. Pero cuando ya no daba más de cansancio, no podía evitar pensar en Andy antes de cerrar sus ojos al dormir. Los pocos momentos de alegría que tenía era cuando soñaba que ella volvía a reencontrarse con sus padres y lo perdonaba. Algunas veces, soñaba y su cerebro revivía los días en que estuvieron juntos. Como si nada hubiera pasado. Pero al despertar, la terrible realidad lo bajaba de su nube de alegría para arrojarlo de nuevo a las brasas ardientes del desamor. Pero la terrible verdad lo golpeaba duro, al despertar. A veces hasta le parecía oír su voz que lo llamaba en la soledad de la noche. Y el dolor lo volvía a invadir cuando se daba cuenta que ya no estaba ahí. En su desconsuelo se daba cuenta que no tenía ninguna foto de ella o de los dos como pareja. Solo esa foto en la empresa con su uniforme feo. Toda imagen, el sonido de su voz, sus palabras y sus caricias, ahora solo vivían en su mente. La mujer de Amaro solo se dedicaba a beber y luego dormir con sus medicamentos, pues la realidad le era demasiado monstruosa para estar lúcida, y la madre de Leonardo se escapaba cuando podía para ir hasta su cabaña a obligarla a comer, tratando de evitar su muerte por desnutrición. Aunque en medio de su amargura y dolor por perder a sus hijos y nietos, en medio de sus borracheras no solo lloraba por ellos. En su corazón guardaba por décadas el remordimiento de no haber llevado una vida libre de abusos con otras personas, en condiciones menos favorables que ella. Y gritaba sola en medio de la cabaña, sola en el bosque. Ya sé que abusé de mi riqueza, pero este castigo es demasiado. Yo tenía que ser sentenciada a muerte. No mis niños, no de esa manera. Y caía de rodillas al suelo. Ni siquiera tuve marido, siempre pensando en otra, mientras me engendraba los hijos que quería. Esto es demasiado, no puedo vivir más. Pero antes de irse de este mundo, pensaba llevarse a alguien que también le provocó sin saber mucho dolor. Las que aparecieron en los videos filtrados, trataban de recuperar su vida, todas con diversas secuelas por el suceso. Anabela modelo, su tarifa había caído en picada, había perdido la cuenta de cuántas veces sufrió acoso al ir a firmar un contrato. Pues los hombres inescrupulosos se aprovechaban de la situación para sacar ventaja,
y al ella no acceder al sexo, le ofrecían tarifas a la cuarta parte de lo que antes ganaba. En las reuniones con algunos ejecutivos de la moda, la presionaban a que bebiera más alcohol de la cuenta, y hasta la manoseaban. En los camerinos antes de un desfile, debía soportar las burlas y el acoso verbal de sus propias examigas. No podía pelearse con ellas ni defenderse, la única vez que lo intentó, la despidieron en el acto. Le dijeron que diera gracias que le estaban contratando, con semejante prontuario escandaloso, y que si se ponía a discutir o pelear, mejor se fuera directo a un burdel, que era un ambiente más propicio para ella. Todas las demás modelos que competían con ella por los contratos, trataban de causarle problemas, con comentarios llenos de veneno. A toda costa, intentaban destruir su ánimo para que no brillara ante las cámaras. Y se podía decir que lo lograban. Pues ya no se desplazaba con la altanería y la confianza de antes. Era una versión retraída y depresiva de sí misma. Deberían mandarla sin ropa por la pasarela, después de todo ya todo el mundo la ha visto desnuda. Y haciendo peores cosas, con casados y destruyendo hogares. La industria ha decaído mucho, ahora cualquier golfa puede subirse a un desfile. Olvídate del glamour y la elegancia, eso quedó en el pasado con esta. ¿A quién le habrá prestado el trasero esta vez para que le den trabajo? Es una vergüenza estar en el mismo evento que ella. Me pregunto si estará infectada de algo. Ese amante casado se ha acostado con media ciudad. ¡Qué asco! Dana la socialité era acosada por degenerados que se obsesionaron con ella por los videos y luchaba contra los que la saboteaban en sus redes. Estaba agotada y asustada hasta de salir sola. Recibía a diario en su correo imágenes de hombres desnudos, mostrando su sexo, con mensajes de todo lo que planeaban hacerle si ella accedía. Y también en su domicilio. Era algo muy similar al hostigamiento que Leonardo hacía con Andy. Con la diferencia que Andy era mucho menor en edad y experiencia, e incluso soportó otros abusos psicológicos de los cuales ella era partícipe. Pero la diferencia entre Dana y Andy era que la joven esposa resistió estoica incluso a abusos mucho peores. Pero Dana, de a poco se desmoronaba. Como en muchos países no existen leyes claras acerca del ciberacoso, si para Andy fue difícil que la justicia la ayude, para Dana era aún peor conseguir algo. Ninguna autoridad se toma en serio todo el daño que estos causan en una persona. Que son permanentes, pues es imposible borrar algo de las redes una vez que se publica. Siempre existen personas que guardan copias en sus equipos. Aunque las plataformas o páginas no permitan la descarga, existen miles de formas de conservar esa información maliciosa. Y estas imágenes, por lo general, permanecen por décadas. Peor si caen en manos de chantajistas o agresores sexuales. Naira no la pasaba mejor, su empresa estaba en crisis. Ya es difícil para una mujer sobrevivir en ciertos medios empresariales en puestos de relevancia, peor aún cuando se le pierde el respeto por temas sexuales. Pensaba seriamente que su única salvación era aliarse de nuevo a Leonardo, y si era posible mantener la idea de casarse con él para no perder su patrimonio. Con la fortuna de su familia podría contar con su apoyo y protección, aunque fuera un mujeriego. Ya le había sacado mucho dinero a Leonardo en regalos millonarios. Pero su efectividad a la hora de provocarlo en la cama estaba mermando. Y sabía que era por la obsesión que tenía con Andy. Pero como los padres de Leonardo no la soportaban, se alió a sus primas para que le ayudaran a seguirse juntando con él. Con la excusa que le preocupaba lo mal que se veía desde que Andy desapareció de la ciudad. Naira estaba llena de odio por el fallido ataque de los 4 delincuentes que envió para acabar con Andy. Quería que la joven volviera, no para que esté con Leonardo, sino para terminar su macabro encargo. Ya no veía vuelta atrás en su camino, su empresa no lograba remontar pese a sus esfuerzos. Y varios socios de negocios simplemente dejaron de tratar con ella. Pues las esposas de estos se lo exigían. En toda la ciudad era la que peor reputación tenía, pues todas las mujeres de sociedad la veían como una prostituta disfrazada de empresaria que seducía a hombres ricos sin importarle nada. Y era tan hábil en embaucar a los hombres que Leonardo, siendo joven, casado con una hermosa y joven esposa, cayó en sus artimañas de cama. Entonces concluían cuán riesgoso era para sus hogares que una mujer así se juntara con sus maridos, siendo ellas mujeres mucho mayores que Andy. Los empresarios, para evitarse un infierno en sus casas, sucumbían a la presión de sus esposas. Y buscaban socios reemplazantes, ya que después de todo, la empresa de Naira no era tampoco una gran corporación, sino más bien una empresa mediana,
que tampoco destacaba tanto. Daphne fue internada en un centro de rehabilitación al desarrollar una anorexia nerviosa. Su hermoso cuerpo se convertía en un esqueleto. Sus padres preferían internarla y quedarse solo con la lucha del juicio y la investigación. Ella, al ver cómo sus padres se sentían mejor alejándola, se hundía más en la depresión y los sentimientos negativos. El cambio era demasiado drástico. Pasó de ser una joven mimada que obtenía todo lo que quería, a ser como una cosa sin valor que solo era causa de vergüenza en su casa. Luego de esta decisión tan desapegada de sus padres, ya no quedaba nada más que romperse en el corazón de Daphne. Y su vida todos los días, a causa de los traumas sin tratar, la tenían viviendo en una pesadilla de la que nunca despertaba. Sin la contención y el entendimiento de sus padres, que solo sabían acerca de los videos con Leonardo. Pero que tampoco les interesó preguntar e indagar más. Y Daphne, por su parte, cada vez más dañada en su mente, no se molestó en explicar nada. Solo observaba en silencio los reproches y las acusaciones de sus padres, que la trataban como una hija malagradecida que solo le causaba problemas y vergüenza. Y Gala se levantó a duras penas de su cama, se arrastró a la ducha y estuvo como una hora bajo el agua. Solo pensaba en qué manera salir de la situación de tener que estar encontrándose con Leonardo. No podía negarle el sexo o verse demasiado seria sin levantar sospechas, pero su cuerpo no resistiría a ese trato por mucho tiempo y su mente tampoco. Gala jamás había soportado esa brutalidad de Leonardo, pero sentía vergüenza de ir a tratarse con un ginecólogo, ya que el escándalo de los videos era demasiado reciente. Y ella sería fácilmente reconocida. De hecho, su única fuente de ingresos actual en esa ciudad era lo que le daba Daniel y Leonardo por sus servicios. Y peor se sentía. Antes de mezclarse con Leonardo, a ella le sobraban propuestas laborales, pero ahora su teléfono no sonaba nunca. Su imagen de mujer sexy era parte del pasado, solo era mirada como una payasa perdedora que con toda su fama, dejaba que un tipo la humillara de forma tan penosa. Su única opción era irse del país, empezar de nuevo en otro lugar, pero no podía marcharse sin congraciarse con Daniel. Pues él era un hombre de palabra, si lo dejaba y no hacía lo que le pedía para reparar su daño a la relación que tenían Daniel y Andy. Ya sabía que el CEO tenía recursos para impedir que consiga trabajo en donde sea. Se sentía desesperada, teniendo que aguantar lo indecible por meterse en las locuras de Leonardo. Y en dañar a personas que ni conocía. Ese domingo Daniel Lozano no podía concentrar su mente en nada, estaba inquieto. Lo único que podía saber hasta ahora Dimitri es que llegaron hasta México y que pretendían cruzar a la ciudad de San Diego. Pero antes de cruzar se les perdió el rastro. Deberían buscar soplones por la ciudad para determinar qué pudo haber pasado con la pareja. Temía que los padres de Andy estuviesen secuestrados o muertos. Mientras hablaba con su asistente por teléfono. Señor, las acciones de la compañía Beltrán caen en picada. Estamos según el corredor próximos al precio más conveniente para apropiarse de la mayor cantidad que se pueda, bajo la empresa de inversiones que fundó usted. Perfecto. Pon a disposición del representante legal todos los fondos que tenemos hasta ahora, que compre todo lo que pueda. Dio la orden Daniel. Ya tengo un empleado de confianza que nos ayuda a saber lo que pasa en la sala de juntas. Dejó un micrófono en la sala. En cada reunión tienen luchas internas para saber cómo deshacerse de Amaro y el mal prestigio que le da a la compañía. Pero Beltrán es un viejo zorro del que no se pueden deshacer tan fácilmente. Aún desde su casa participa de cada reunión vía remota y tiene un plan bien trabajado para crear nuevos proyectos que le devuelvan la solvencia a la empresa, pero depende de bajar mucho los costos. Debido a que ya no cuentan con el mismo capital de antes. Dijo el asistente. Ten a tu personal pendiente de las cifras que les ofrecen sus proveedores, y que nuestras empresas le hagan tras ello ofertas mejores. Quiero a ese infeliz amarrado en el mayor porcentaje posible con nuestras empresas, para que en su momento le demos el golpe a fin de terminar de desestabilizar su liquidez como compañía. Dijo Daniel. Gala ya tiene puesto el dispositivo en el teléfono de Leonardo. Desde hoy sabremos todo lo que trama por teléfono. Pero necesito que la presione para que lleve los demás equipos a su casa, dijo el asistente. ¿Por qué no quiere colaborar? Preguntó extrañado Daniel. Al parecer el psicópata no la trató bien la última vez que estuvieron juntos, dijo el asistente. Está bien, yo me encargo. Luego Daniel llamó a Gala. ¿Qué pasa, Gala? Me dice mi asistente que no quieres ir a la casa de tu cómplice.
dijo molesto. Ese infeliz es un maldito, no puedo volver a estar con él. Si supieras cómo me trató cuando estuvimos en el club anoche, dijo sollozando Gala. ¿Sabías que gracias a tus intrigas y a las de ese maldito, llegué a odiar tanto a Andy que le quité todo, incluso la opción de volver con seguridad a su casa? Y que por culpa de mi decisión empujada por ustedes casi la matan 4 delincuentes, que fue desfigurada a golpes y violada? ¿Por qué debería sentir pena por ti y tu cómplice? Solo haz lo que te digo, no solo vengaré a Andy, también haré que desaparezca de tu vida para siempre. Tú eres una mujer experta en la cama, y además actriz, usa tu cerebro y manéjalo. O no podré tener nunca las pruebas que necesito para hacerlo pedazos. Decide pronto, o lo arruino a él o a ti, y colgó el teléfono sin misericordia. Luego Daniel mandó mensajes a los 3 amigos falsos de la oficina, para que el día lunes siguiente le mostraran los avances de las ventas. Los atormentaba sin piedad, ya que ellos también abusaron de su poder para intimidar a Andy. Cada día de trabajo para ellos era un infierno. Si antes tenía fama de ser un empresario sin corazón, ahora hasta sus mismos amigos lo veían como al mismísimo demonio, con el que ya no le quedaban ganas de bromear. Estaban todos los días hasta las últimas horas de la noche devanándose el cerebro, para aumentar las ganancias de la empresa, acaparar a destajo clientes todos los días y abrir y hacer distintas sucursales en tiempo récord a lo largo de distintos países. Nishon se salvaba de la ira de Daniel, y pensaba que las larguísimas jornadas de trabajo en el mundo laboral asiático eran vacaciones comparado al ritmo que ahora ellos llevaban. Solo se salvaba Evan Santander, que miraba con lástima todos los días las caras de angustia y estrés de los demás ejecutivos. Los mismos que durante mucho tiempo lo opacaban y se burlaban de él. Evan era el único que sabía la razón de esa carrera feroz por alcanzar las ganancias exorbitantes y el mercado, que jamás se habían propuesto antes. Esa misma noche en la casa del narco tío de Carlos el rapero, preparaban su plan de intimidación. Bien, ya le hemos dado suficiente luto a ese asesino de jóvenes, ahora vamos a su casa a que se orine encima del miedo, dijo el tío de Carlos. Ya tengo preparadas las botellas con gasolina, tío, rió Carlos. Como los del cártel llevaban días espiando a Amaro, ya sabían que había salido bajo fianza y estaba confinado a su casa. Se fueron a donde vivía de improviso en la noche y acribillaron a los guardias que estaban custodiando el frente, con un ataque tan rápido que poco pudieron hacer. Luego se metieron al terreno y estrellaron las botellas de gasolina con una mecha encendida arrojándola por las ventanas de la casa. En pocos instantes la casa de Amaro comenzó a arder en llamas. Y este se levantó aterrado sin saber por dónde huir, ya que escuchaba a los delincuentes afuera riendo, tras los disparos. Te vamos a quemar como la basura que eres, Amaro, y a tu mujer que está escondida bebiendo en la cabaña también. ¿Me oíste, asesino de mierda? Nadie se mete con mi gente y termina vivo. Disfruta cada día que le robes el aire a este mundo, pedazo de mierda. Le gritó el tío de Carlos y se fueron del lugar. Amaro, por temor a las balas, salió solo cuando tuvo la certeza que los narcos se habían retirado. Pero la tardanza en salir de la casa casi le cuesta la vida. En el momento de bajar las escaleras, las llamas encendieron su pijama en el brazo y pierna derecha por el barandal que ardía y tuvo que correr a la cocina a buscar agua para apagar su ropa antes de poder salir. Luego llegaron los bomberos, la ambulancia y el comisario. Mientras en la ambulancia le prestaban los primeros auxilios, debieron esperar a que llegara el comisario y el fiscal para llevarlo al hospital, por su dispositivo de rastreo. Amaro se quejaba del dolor de las quemaduras. Y llegan los 2 hombres de la ley. ¿Te visitaron tus amigos? ¿Por qué no nos cuentas de tus nexos y negocios con ellos? Te podemos poner en una red de protección de testigos y rebajar tu futura condena. Estarás en una celda especial, aislada de cualquier ataque, negociaba el comisario. Yo soy un empresario. Prueben primero que tienen evidencia real contra mí y luego me ofrecen tratos. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Debo darle clases de nuevo, comisario?, dijo quejándose, pero aún arrogante, Amaro. Está bien, si no quieres hablar dejaremos que terminen con tu vida y la de tu esposa que te abandonó y está sola a merced de estos delincuentes. Si eso es lo que quieres, eso te daremos. Concluyó el comisario sin remordimientos. Los juicios son largos y llevan demasiado tiempo, pero si crees que puedes sobrevivir todo este tiempo por tu cuenta, allá tú, dijo el fiscal riendo con sorna. Espósenlo a la camilla, ordenó el comisario a el agente que estaba a su lado.
Y el fiscal no tenía ningún apuro por comunicarse rápido con el juez para autorizar el traslado del prisionero hasta el hospital. ¿Qué hacen que todavía no me llevan a urgencias? Voy a informar esto a mi abogado a ver cómo les va, imbéciles. Gritó furioso Amaro por el dolor que no dejaba de aumentar. ¡Ay! A mi teléfono se le está terminando la batería. Señor comisario, ¿me presta su teléfono para llamar?, dijo burlándose el fiscal. Sí, señor fiscal, déjeme ver dónde lo dejé, dijo el comisario y buscaba con toda su calma, en todos sus bolsillos hasta que por fin lo encontró. Les haré pagar este sufrimiento innecesario, infelices. Los amenazó Amaro con dolor y odio. Y las muecas de su rostro intentaban contener inútilmente el ardor de las quemaduras. Cuando las cosas se piden con educación siempre resultan más fáciles, dijo el comisario mirándolo fijo. Parece que nunca aprendiste esa clase de educación, ¿verdad? Vas por el mundo como si fueras dueño de todo, incluso quitando vidas y arruinando a tu propia familia. De verdad existe gente que nunca aprende. Parece que como empresario es un idiota a la hora de tratar con la gente. ¿Debemos concluir entonces que el cerebro de la compañía en realidad era su hermano? Lo humilló el fiscal. Ya veo que esa compañía a su cargo se va a hundir más rápido que el Titanic, dijo el comisario, mientras negaba con la cabeza, al pensar todas las familias que dependían de ese trabajo que seguro arruinaría el Narciso Amaro.